Hoy voy a empezar este episodio preguntándote ¿qué personalidad tienes? ¿Hay alguna idea en tu cabeza que en este momento haya llegado para responder esta pregunta? O creo que mejor voy a hacer otra pregunta. ¿Qué entiendes por personalidad? Susan Cloninger en su libro Teorías de la Personalidad nos dice y nos define el concepto como, y cito, las causas internas que subyacen al comportamiento individual y a la experiencia de la persona. De esto han partido una gran cantidad de exponentes que han revolucionado el campo de la psicología, del estudio de la mente humana, generando diversas teorías para entender la forma en que las personas interactúan con su ambiente. De una manera intrapersonal, en este episodio te voy a platicar de la teoría de los rasgos de Gordon Allport. Y para tener una comprensión de ella, primero vamos a los conceptos básicos, entendiendo qué es un rasgo. La misma Cloninger nos dice que no es otra cosa más que una característica que distingue a una persona de otra y que ocasiona que actúe en consecuencia. De esta manera es que podemos entender a cada persona en su individualidad y verla diferenciada de otras. Y es por eso que Allport ve a la personalidad como una entidad primaria, primordial en la personalidad, a los rasgos únicos en cada persona que son influidos y adquiridos a través de la interacción social, del convivir con la familia, convivir con los amigos, pero también con la interacción con el ambiente al cual se enfrentan día con día, ya sea a través de su cultura, de su religión, de su educación. La definición técnica de un rasgo sería la organización dinámica del individuo, de los sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes al ambiente. Y desde ahí ya nos está diciendo algo muy importante y sobre lo que debemos poner énfasis, que es una organización dinámica, o sea, que no es estática. No es que la personalidad, válgame la redundancia de la persona, esté así monótona, por el contrario, está en constante evolución. Otro concepto que nos deja Allport como definición es que son sistemas psicofísicos, es decir, las influencias biológicas y psicológicas, mente y cuerpo. Y es por eso que en los aspectos biológicos podemos encontrar otro concepto que podemos introducir en el tema que es el temperamento, lo heredado sobre todo, determinando la personalidad como una causante de la conducta del individuo. Y aquí caemos en un círculo vicioso porque el rasgo causa la conducta y la conducta infiere el rasgo y así sucesivamente. Ahora, adentrándonos más al concepto de rasgo, Allport pudo primero determinar dos tipos. El primero, que son los rasgos individuales, es decir, los que están en la propia persona y que pueden ser los intelectuales, la imaginación, la capacidad de concentración. En el ámbito cognitivo, la estructura de pensamiento, por supuesto, la capacidad de ver lo abstracto, la capacidad que tiene para solucionar problemas, la originalidad que la persona puede tener, o incluso también hasta el nivel de motivación que pueda llegar a experimentar. Mientras que por otro lado tenemos a los rasgos comunes, que son encontrados en varios individuos en diferentes proporciones, por ejemplo, la cultura, la religión, el lenguaje o las costumbres de su tribu. Pero así como los que ya les mencioné, comenzaron a enumerarlos uno tras otro, todos los rasgos que pueden definir la personalidad del individuo, hasta que pudieron identificar poco menos de 18,000 rasgos, imagínate. ¿Cuántas hojas de libreta no gastaron para escribirlos? Porque sobre todo en ese tiempo que todo era la vieja escuela, todo era manual, ¿cuánto tiempo no invirtieron? Y dijo Allport, ¿y ahora qué hacemos? Y eso se lo dijo a Colbert allá por 1936. Y llegaron a la conclusión de que necesitaban hacer una clasificación de la clasificación. Así que ahora los agruparon en 4 categorías. La primera la llamaron como los rasgos personales, que es la capacidad que tiene la persona de ser amable, de ser cordial, de ser asertivo. La segunda categoría recae en aquellos rasgos que tienden a describir las actividades o los diversos estados de ánimo, sobre todo de manera temporal, cuando se sienten apenados, cuando están muy acelerados, cuando están tristes.
Después encontramos aquellos que se enfocan en los juicios hechos por los círculos sociales o derivados de conductas personales para designar la influencia en nosotros. Oye, pero es que es muy necio, es muy testarudo. Ay, es que es muy aburrido. Por último, los rasgos misceláneos, que son los que designan aspectos físicos, aspectos de capacidades y de condiciones de desarrollo, recayendo en los términos metafóricos y dudosos. Bueno, ahora con el paso del tiempo y todavía desarrollando el estudio de la personalidad a través de su teoría de rasgos, Alport volvió a realizar una nueva categoría y ahora los denominó como rasgos centrales, rasgos secundarios y rasgos cardinales. Y para darles definición a cada uno de ellos, vamos a comenzar con los rasgos centrales, que son los generales, los que componen en su manera básica la personalidad de cada persona, de cada individuo, los que la dominan, las que presentan características propias impregnadas en la persona. Es ansioso, inteligente, tímido, extrovertido. En segundo lugar tenemos a los rasgos secundarios, los que en alguna forma tienden a tener una relación con las actitudes o preferencias de la persona, pero que solamente aparecen de forma esporádica. Cuando van por el centro comercial, ves un vestido azul muy bonito, te da gusto, quieres probártelo, te miras al espejo, la vueltecita, esa sensación que te provoca. O cuando a una cita llegas puntual pero no te reciben, aparece la impaciencia como un rasgo secundario de tu personalidad. Como tercera categoría tenemos los rasgos cardinales, que son los que identifican a la persona, los que dices enojón, inmediatamente piensas en Juanito. Otro rasgo puede ser también el narcisismo, el egoísmo, que según Alport tienden a desarrollarse de forma tardía en la vida adulta de una persona. Dentro del trabajo de Alport, para proponer la teoría de rasgos, estableció también una serie de etapas del desarrollo de personalidad y sugirió un nuevo concepto, el propio, y lo definió como aquel modelo que, y cito, incluye todos los aspectos de la personalidad que se dirigen a la unidad, enfáticamente en el yo, o en el sí mismo desarrollado o adquirido a lo largo de la vida. Retomando las etapas del desarrollo de la personalidad, la primera sería, según Alport, sería el sentido corporal. Al nacer, el bebé nace sin información en su cerebro, en blanco, y solo la interacción que va a tener con las personas, principalmente con su familia, después con la sociedad, le van acuñando su propio. La autenticidad, que por lo regular surge a partir del segundo año de vida, y es hasta los 4 o 5 años, en el niño se revela un sentido existencial, que es cuando su identidad hace que tenga conciencia de sí mismo. Le hablas por su nombre y voltea. La valoración del yo es otra etapa, normalmente de los 2 a los 3 años de edad en el niño, y va ligada al concepto de autoestima, de sentirse bien, porque alguien lo felicite, por ejemplo, por un logro que logró conseguir, o a la inversa, que se sienta mal por enfrentarse a una situación complicada en la cual las cosas no salieron como él pensaba. En el cuarto peldaño tenemos a la extensión del yo, y va de los 3 a los 4 años, y es cuando la conciencia los lleva a entender que son poseedores de ciertos objetos. Mi bicicleta, mi muñeca, mi mantita. La autoimagen llega entre los 4 y los 6 años de vida, y es cuando son capaces de entender metas, de ser conscientes de si su conducta es catalogada como buena o como mala. La siguiente es la agente racional. Y de los 6 a los 12 años es cuando aparece en el individuo, y es en la llamada niñez media, y es donde el niño puede resolver problemas por sí mismo, pensando en cómo resolverlos. Desenvuelve destrezas justamente para llegar a la solución de ese problema. La séptima etapa es la de la lucha apropiada, comenzando en la adolescencia, involucrando el yo, y es cuando se comienza a enlazar con una ideología particular. Por último, tenemos la etapa de el que se conoce, integrando ya las 7 etapas anteriores,
llegando a una personalidad madura que, según Alport, no es más que una personalidad sana, aquella que reúne en el individuo un amplio sentido de sí mismo, que genera una interacción cálida, interpersonal, que posee una seguridad emocional, que es realista con una percepción de sus deberes, de sus destrezas, que tiene la capacidad desarrollada de introspectar, de ver hacia dentro de sí mismo, de modular su humor de acuerdo al contexto, de acuerdo al contexto en el cual esté en dado momento. Es la teoría de rasgos de Gordon Allport. Si te pareció interesante, dale like, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo episodio para que sigamos aprendiendo de psicología.